Bienvenidos a Top 11 Guía y esta vez vamos a explicar el juego definido para bandas. Esta será una explicación de uno de los tantos temas que tiene el sitio web top11guia.com. En la descripción estará el enlace directo sobre el tema del día de hoy. El link está sin anuncios y sin enlaces acotados, así que no se preocupen por eso. Empecemos de una vez con la siguiente pregunta. ¿Qué es el juego definido por bandas? Este estilo de juego es una de las ramas que tiene el juego definido como concepto y como su nombre lo indica, esto se especializará en las jugadas por bandas. Todo esto gracias a los entrenamientos colectivos, que mezclan ciertos ejercicios con ciertas posiciones para dar el estilo de juego deseado. La siguiente pregunta importante para este tema es la siguiente. ¿Qué mentalidad se complementa mejor con el juego definido por bandas? Y la respuesta es una mentalidad ofensiva, ya que esto ayuda a que dichos entrenamientos que vamos a ver más adelante en este video puedan ser explotados al máximo. Ahora vamos a explicar la estructura del juego definido, ya que esto es lo más importante que veremos aquí, porque aquí veremos los entrenamientos y las recomendaciones para utilizar esta filosofía de juego. Esto se divide en 4 secciones principales que son identidad, posesión, intercepción y ordenación. La identidad, como su nombre lo indica, nos dará una especialidad, esa identidad de un equipo que domina el juego por bandas, para este caso. La posesión, también como su nombre lo indica, nos ayudará a mantener el balón en dominio y así poder tener más oportunidades de gol. Por este motivo, el juego definido por bandas se complementa con lo ofensivo y para esto necesitamos la posesión. La otra sección es la intercepción. Esta sección ayudará a que, si nosotros nos enfrentamos ante un rival muy fuerte, dichos entrenamientos logren que nuestro medio del campo sea mucho más sólido. Y aquí nos damos cuenta de que la intercepción y la posesión son secciones que se complementan muy bien. Por último tenemos la ordenación. Esta sección nos ayudará muchísimo con el offside, ya que estaremos usando una mentalidad ofensiva y dicha orden, la del offside, nos ayudará muchísimo cuando el rival llegue a fondo de nuestra área. Los entrenamientos para estas secciones están en el link que mencioné que dejaría en la descripción. En dicha página encontrarán todos los entrenamientos de las secciones que hemos hablado hace unos momentos. Hago esto porque son muchos entrenamientos y es mucho más cómodo para ustedes verlo en un sitio web que en un video, ya que a diferencia de en el sitio web, los videos realmente por lo general son mucho más tediosos de buscar una parte en específico, mientras que en el sitio web, más que todo en esa página en específico, al inicio tienen una sección llamada contenido que ustedes pueden darle clic directamente al tema que desean y automáticamente dicha página los mandará en esa sección donde ustedes están más interesados, ya sea identidad, posesión, etc. Todo lo mencionado nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con las jugadas a balón parado? Nosotros también tenemos una sección para estas jugadas, ya sean penales, tiros libres o tiro de esquinas. La cuestión es que dicha sección no es principal, sino que es una sección extra. ¿Y qué quiere decir esto? Es muy simple, que esta sección la podemos usar en momentos puntuales y también dependerá del contexto. Me explico. Si ves que tu equipo recibe muchos goles de tiro de esquina, entonces puedes usar esta sección con las posiciones correctas para así evitar dichas jugadas en contra. Lo mismo sucede si nos especializamos en el ataque. Si tú ves que tu equipo falla ocasiones como tiros de esquinas, penales o libres directos, entonces es momento de utilizar dicha sección. Esto da paso a la siguiente duda. ¿Cómo introduzco esta sección con las demás? Esta pregunta es muy lógica porque en el juego definido por bandas tenemos 4 secciones que mencionamos al inicio. Y utilizar una sección más, que en este caso sería la de jugadas a balón parado, significaría dejar a nuestros jugadores sin condición. Para esto, nosotros vamos a reemplazar
la sección de jugadas a balón parado por la posesión o intercepción, y eso dependerá del contexto. El mismo contexto que aplicamos, que acabo de explicar en la pregunta anterior. Si tú piensas utilizar esta sección para mejorar tu defensa en jugadas a balón parado, es decir, que te hacen muchos goles por ahí, entonces reemplazarás la intercepción por jugadas a balón parado. Pero si quieres usar esta sección para mejorar tus jugadas a balón parado, entonces harás el reemplazo, pero en esta vez lo harás con la sección de posesión. Con esto, nosotros seguiremos utilizando 4 secciones y no gastaremos más energía de lo común, porque lo que hemos hecho es reemplazar y no aumentar. La siguiente pregunta también es muy importante y consiste en: ¿cuándo usamos los entrenamientos colectivos para el juego definido por bandas? Si nunca has usado los entrenamientos colectivos, es decir, que es la primera vez que lo piensas utilizar, o mejor dicho, es la primera vez que te enteras de la existencia de este juego definido, entonces lo recomendable es usarlo todos los días durante unos 7 o 9 días seguidos. Esto hará que nuestro equipo se familiarice con el juego definido y así tenerlo como un estilo propio. Una vez que hayas hecho esto, ya puedes usarlo de una forma mucho más regulada, es decir, que ya puedes organizar los días en donde entrenas colectivamente, es decir, utilizar los entrenamientos colectivos, y los días en donde dopas a tus jugadores, es decir, utilizar esos verdes para mejorar a un jugador en específico. Recuerden que el dopaje es muy importante para un equipo que aspira a ser mejor que la temporada pasada. Otra pregunta importantísima es la siguiente: ¿cuánta energía gastaremos utilizando los entrenamientos colectivos? Para esta pregunta les mostraré a continuación unas imágenes que responden a esta duda, aunque en el enlace que dejé en la descripción lo pueden ver mejor, ya que dicha pregunta está en la sección de preguntas que está al final de dicho sitio. Así que vamos comenzando con la primera imagen, que es la siguiente. Primero veamos a nuestra línea defensiva y al GK. En una sesión de entrenamientos, el GK o nuestro arquero gastará aproximadamente unos 28% de condición, mientras que la línea defensiva, independiente de tu formación, es decir, ya sea que utilices una línea de 3, una línea de 4 o una línea de 5, ellos consumirán un aproximado de 24% de condición, utilizando las sesiones de intercepción y ordenación que son específicamente para los titulares de dicha posesión, ya que el GK y la línea defensiva no participan en la posesión ni en la identidad, ya que eso está para los jugadores ofensivos. Por ese motivo no gasta tanta energía, a pesar de que existen 4 secciones, porque de las 4 estos jugadores solo participan en 2, es decir, la mitad. Por ese motivo gastan la mitad de energía. Ahora bien, la siguiente imagen nos hace referencia al medio del campo. Para los jugadores del medio del campo, ellos consumirán un aproximado de 39% de condición. Esto tiene un poco más de sentido, ya que en medio del campo son los encargados de conectar, ya sea defensiva u ofensivamente. Ellos sí participan en 3 secciones principales, ya sea la posesión, definitivamente. Ellos también participan en la identidad y por supuesto en la intercepción. Por ese motivo, estas posiciones son las más sacrificadas. De todas formas, 38% o 39%, ya aproximándolo, es un gasto que nosotros sí podremos manejar durante un día. Y por último tenemos la siguiente imagen que explica sobre el ataque titular. La delantera consumirá un aproximado de 28% de condición, algo similar a lo que gasta la línea defensiva, ya que nuestra delantera solamente participará en 2 secciones, que son identidad e posesión. Asimismo como en la defensa titular, solo que en la defensa titular ellos trabajan las 2 últimas, y que son ordenación e intercepción, mientras que el ataque trabaja en la posesión y la identidad. Básicamente son 2 polos opuestos.
pero que gastan la misma cantidad de condición. Ahora bien, quiero aclarar que estas tablas están utilizando los entrenamientos más difíciles de dicho sitio, es decir, los que más consumen energía de cada sección. Es decir, hemos utilizado el entrenamiento más pesado de la identidad, posesión, intercepción y ordenación. De esas series de entrenamientos que están en dicha página, nosotros hemos seleccionado las que más consumen energía para ver cuál es el peor de los casos. Es decir, si utilizamos los entrenamientos más pesados de cada sección. ¿Qué quiere decir todo esto? Es muy simple. Esto nos quiere decir que el gasto puede ser menor de lo que te mostré ahora. Nosotros hemos deducido cuál sería el peor de todos los gastos, porque hemos utilizado los ejercicios que más consumen energía. Pero no todos utilizaremos los mismos ejercicios. De hecho, si tú vas a utilizar el juego definido por bandas, estoy seguro de que en la mayoría de los casos utilizarás ejercicios que no consuman mucho, ya que de todas formas tienen un efecto similar. Ahora bien, si nosotros queremos saber cuánta condición aproximadamente gastaremos si hacemos estas sesiones 2 veces al día, ya que lo que hemos visto anteriormente es cuando utilizamos estas sesiones 1 vez al día. Pero ¿qué sucede si nosotros lo hacemos 2 veces? Entonces lo único que debemos hacer es multiplicar esos valores que vimos anteriormente por 2. De todas formas, les voy a mostrar ahora una imagen que permite que esto se entienda mejor. Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es duplicar la cantidad que hemos visto anteriormente y sumarlas. Y si se dan cuenta, si nosotros utilizamos estas secciones 2 veces al día, gastaremos en el arquero y en el ST aproximadamente unos 60%, en la línea defensiva un 48%, en el medio del campo un 76 o 77 ya aproximándolo, y en la delantera, sin contar el ST, sería unos 60% de calidad. Aquí sí es bastante condición gastada, ya que normalmente nosotros vemos entre 36 y 38 videos diarios, que eso se puede traducir en verdes, pero aún así no alcanza para completar esa cantidad de condición gastada. Por ese motivo uno tiene que regular de forma estratégica estos entrenamientos. Y eso nos trae a la siguiente pregunta: ¿cuántos entrenamientos colectivos al día debo hacer? Lo normal es utilizarlos solo 1 vez al día, porque evidentemente van a consumir mucha energía si lo utilizamos por 2. Pero si tú eres un manager que tiene muchos recursos para gastar, entonces tú te puedes dar ese lujo. Pongo un énfasis en lujo porque esto no es algo obligatorio, de hecho. De hecho, la misma palabra lo dice, es un lujo. Yo recomendaría en usar esos verdes que gastaríamos en otra ronda de entrenamientos colectivos en dopar a un jugador. Pero esto es cuestión de cada manager. Además, usando solo 1 vez estos ejercicios, con solo 22 verdes podemos recuperarle la energía a cada titular, y hasta nos sobrarían verdes que reclamamos diariamente. ¿Y esto por qué? Muy simple, ya que con 2 verdes recuperas un 30% de condición, y si lo multiplicamos por 11 jugadores titulares, el resultado es 22 verdes, ya que 11 por 2 es 22. Y recordemos también que diariamente podemos obtener de forma gratuita entre 36 y 38 verdes. Con los verdes que te sobren diariamente puedes hacer lo que quieras. Eres libre en ese aspecto. Otra pregunta clave para el juego definido por bandas es la siguiente: ¿qué tiempo de anticipación puedo hacer los entrenamientos colectivos para cada partido? La respuesta es muy simple. Lo puedes hacer en cualquier momento, ya sea horas antes del partido o justo 5 minutos antes de empezarlo. Esto es algo completamente libre y como tal podemos planificarlo mejor. Así que eso depende de ti, en qué momento tú crees conveniente utilizar los entrenamientos colectivos, cómo y en qué momento. ¿Puedo utilizar otro juego definido al mismo tiempo? Lo que quiere decir esta pregunta es que si nosotros usamos el juego definido por bandas, también podemos usar el juego definido para centro o mixto. Y la respuesta a esto es un simple no.
ya que precisamente cada tipo de ataque tiene su entrenamiento colectivo correspondiente. Es decir, existe un juego definido para atacar solamente por las bandas, solamente por el centro y también ser alguien más equilibrado y atacar mixto. Por ese motivo no tendría sentido mezclar los entrenamientos cuando ya existe un juego definido llamado mixto, que eso lo veremos mucho más adelante. De hecho, si nosotros mezclamos los entrenamientos del juego definido por bandas junto con el de centros y el de mixto, estos pierden su valor y estaremos desperdiciando potencial y también energía, ya que al fin y al cabo estos entrenamientos consumen energía que al usarlo de forma incorrecta, lo único que estamos haciendo es un gasto innecesario. ¿Cuál es la lógica del juego definido por bandas? Como hemos visto a lo largo de este video, esta filosofía tiene una estructura y también su propia planificación para cada partido o contexto. Sin embargo, existe un tema que no está en el link que dejé en la descripción y es la lógica de estos entrenamientos colectivos. Comencemos la explicación con los espacios que tenemos en la sección de ejercicios o entrenamientos. Si nos damos cuenta, tenemos 6 espacios en donde podemos colocar nuestros ejercicios. Cuando nosotros colocamos ejercicios que consumen mucha condición, es decir, los ejercicios más difíciles, nosotros estaríamos desperdiciando potencial. Nos damos cuenta de esto en la descripción de cada entrenamiento cuando utilizamos esos ejercicios pesados al inicio de una sesión de entrenamientos. Y nos aparece un mensaje más o menos como este. El entrenamiento fue muy intenso desde el comienzo, no obtuvimos ninguna bonificación de equipo. Esto quiere decir que nosotros no estamos sacando el potencial que deberíamos con dicha sesión de entrenamientos y básicamente estamos desperdiciando energía, ya que ni siquiera estamos obteniendo bonificación para nuestro equipo, ni mucho menos un estilo de juego que es nuestra idea principal para este proyecto. Y es aquí donde entra la colocación correcta de los ejercicios en las casillas de entrenamiento, ya que si nosotros colocamos los ejercicios de una forma en específico, nosotros evitamos que dicha sesión se desperdicie. ¿Cómo se logra esto? Así como el juego definido por bandas tiene una estructura en las secciones, las sesiones de entrenamiento también lo tienen, y esto se divide en 3. Un ejercicio principal, un ejercicio secundario y un ejercicio complementario. El ejercicio principal es el más importante, es el que nos dará la base de nuestra identidad. Por ese motivo, ocupará 3 espacios de 6, exactamente la mitad. El ejercicio secundario ayuda a que el efecto de las sesiones, es decir, lo que dice la descripción de cada ronda, sea eficaz. En pocas palabras, hace que tenga sentido nuestra sesión de entrenamiento. Y el ejercicio complementario hace que nuestra sesión no sea pesada, es decir, que no sature a nuestros jugadores y así evitar perder potencial en nuestros entrenamientos. Pero también tiene otra función importante los ejercicios complementarios, y es de conectar los conceptos del ejercicio principal y secundario. Como nos damos cuenta, cada ejercicio tiene su función y debemos ser conscientes para así aprovechar al máximo su potencial. Ahora que ya conocemos la estructura de la lógica de las sesiones de entrenamientos, nosotros ya conocemos lo que son los entrenamientos principales, los entrenamientos secundarios y los entrenamientos complementarios. Vamos a hacer un ejemplo de cuál sería un ejercicio principal y en este caso sería jugar por bandas, ya que lógicamente nosotros queremos perfeccionar dicho ataque. El entrenamiento secundario va a ser en este caso pase y dispara, ya que nosotros para poder conectar con nuestras bandas, primero nosotros debemos tener un buen pase y también unas buenas conexiones, buena triangulación, ya que sin eso ni siquiera vamos nosotros a ser capaces de llegar siquiera al ataque rival por medio de bandas.
Y un ataque complementario en este caso sería practicar habilidad. Si se dan cuenta, es un ejercicio muy fácil, que no consume mucha energía, y como había mencionado en las descripciones de cada ejercicio, esto tiene dos funciones. La primera es que hace que nuestro entrenamiento no sea pesado. Si se dan cuenta, solamente gasta 12 o casi 13% de condición, cosa que con un solo maletín es más que suficiente para recuperar la energía de un jugador. Y aparte de eso, otra función es, como es un ejercicio complementario, ayuda a que los conceptos, que son las descripciones que están en estas partes de aquí, se unan y así cada ejercicio tenga una función en específico, pero al mezclarlo con los demás, den esa identidad. Ahora bien, ¿por qué colocamos los ejercicios en esas posiciones? Si se dan cuenta, el ejercicio principal está colocado en la segunda, en la cuarta y en la sexta casilla. El ejercicio secundario se coloca en la primera y en la quinta, mientras que el complementario se coloca en la tercera. Primero vamos a entender por qué colocamos el ejercicio principal en esta posición. Como el ejercicio principal es el más complicado, ya que de por sí es el ejercicio que nos da mayoritariamente la identidad, debemos colocarlos en la segunda posición, ya que si lo colocamos de primero, como hemos mencionado anteriormente, ejercicios de este tipo, cuando lo colocamos primero, hace que el potencial de las sesiones baje considerablemente, ya que comenzamos con un ejercicio muy fuerte. Por ese motivo, colocamos los ejercicios pesados en la segunda, cuarta y sexta casillas, para que así el golpe no sea tan directo y no nos perjudique, al menos en el progreso de los jugadores. El ejercicio secundario va en la primera y en la quinta, ya que si se dan cuenta hay especie de parejas. En la primera tenemos ejercicio secundario con ejercicio principal y al último tenemos nuevamente la misma pareja, ejercicios secundarios con ejercicio principal. Esta repetición hace que nuestro equipo ya domine dicha sección. Como hemos mencionado antes, para poder atacar por bandas, primero necesitamos triangulación. Por ese motivo, estos ejercicios están juntos. Y como habíamos mencionado, el ejercicio complementario iría en la casilla que falta, que en este caso es la tercera. Es aquí donde nosotros hacemos una especie de descanso. Es un ejercicio completamente fácil, hace que nuestros jugadores oxigenen, descansen, se estiren entre comillas ficticiamente, recordemos que esto es una simulación, y después entren de nuevo con todo a la segunda parte del entrenamiento, que es jugar por bandas, complementarlo con pase y dispara y volver a hacer jugada por bandas para así ya perfeccionar lo aprendido. Esta sería la estructura completa de nuestro juego definido y básicamente es la esencia de la lógica del juego definido por bandas en este caso en específico. Cada entrenamiento colectivo tiene esta misma estructura, salvo los entrenamientos de contraataque, ya que ellos están pensados en otra mentalidad. Pero los ejercicios como para entrenar por bandas, por centros y mixto usan la misma lógica que acabamos de explicar, solo que con ejercicios diferentes. Esta pregunta que acabamos de responder los necesitamos para entender los entrenamientos colectivos para defensa, pero evidentemente esto lo veremos en próximos videos, así que estén atentos. Ahora sí, considero que esto es lo más importante que debemos conocer si queremos usar el juego definido como filosofía. Recuerden que el juego definido por bandas es una rama de lo que es el juego definido en sí, ya que, como he dicho anteriormente, esto se divide en 4, para atacar por las bandas, por el centro, mixto y para utilizar un estilo de contraataque, que eso es para la gente que usa defensivo. Así que recuerden que muy pronto se realizarán las explicaciones de los demás juegos definidos, así que estén un poco atentos y más que todo tengan paciencia, ya que hacer este tipo de video de este calibre no es nada rápido. Solo me queda decirles que espero que os sirva la información.